Este proyecto ha sido elaborado por 4 personas, Jenny Lima, Grada Quilomba, Manuel Borja Viléu y yo mismo. Y nosotros 4 nos proponíamos hacer un proyecto a la Bienal alrededor de la idea de las coreografías de lo imposible. E para a gente, desde o início, quando a gente começou a pensar, a partir do título Coreografias do Impossível, um elemento se tornou fundamental em nossos debates, que era pensar como contextos impossíveis, de extrema violência, de extremo controle do corpo, impactavam nos modos de expressar e produzir arte. Havia um interesse de entender como que esses contextos impossíveis, extremas situações de violência, impactavam diretamente na linguagem, impactavam diretamente nos modos como a linguagem era expandida na sua dimensão poética e também na sua dimensão utilitária. En el caso particular específico de Buenos Aires, la itinerancia tiene lugar en Malva, por un lado, y la Embajada de Brasil. Cualquier persona que no haya visto la Bienal de Sao Paulo se puede hacer una idea de lo que significaba la Bienal, empezando por el título de Non si mutiti, que es un título hecho a partir de la idea de la trenza. Normalmente la grafía, desde un punto de vista occidental, están siempre pensados a partir del libro, a partir del documento, a partir de la abstracción. En este caso está hecho a partir del cuerpo. En el Palacio Pereda seleccionamos a 4 artistas: Manuel Chavarray, Elda Serrato, Aline Mota, Gabriel Gentil Tucano. Este conjunto solo hace sentido, y esta es una invitación para que la gente en Argentina igual, ellas mismas coreografien su trayectoria desde el Palacio Pereda hasta el Malva o al revés, y se va complementando el sentido de un artista que eleva al otro. Aquí en el Malva presentamos el trabajo de Non si Kelelo Muchichi y la presencia de otros 3 artistas históricos, 3 artistas de Brasil. Hablo de Aurora Cursino dos Santos, Ubirajara Ferreira Braga y Arthur Bispo do Rosário. Cada uno de ellos produjo sus trabajos en momentos distintos, en contexto de extrema violencia psiquiátrica. Los trabajos de Aurora Cursino fueron realizados entre los años 40 y 50. Su historia oficial, por así decirlo, no está disponible en los archivos públicos, pero ella misma supo inscribirse en sus propias obras. Entonces sus pinturas son sobre todo autobiográficas y estos fragmentos biográficos de Aurora Cursino son las pistas, el camino posible para que se pueda hacer una historia suya, ¿no? Ubirajara era un pintor antes de irse al hospital psiquiátrico y que fue secuestrado y llevado ahí por sus opiniones políticas. Su producción nos cuenta una historia sin duda particular, subjetiva, pero también es un documento fundamental para pensar una historia colectiva de violencia y de maneras de coreografar este imposible. A ideia da beleza terrível, que é um conceito da autora norte-americana Saidiya Hartman, ela foi muito importante para entender como a gente mantinha a integridade dessas obras e desse conjunto de diálogos que produziam consensos, mas também produziam dissensos. Então, a ideia da beleza terrível, sobretudo no recorte que foi preparado para o Malba, ela é fundamental para a gente entender como obras, por exemplo, como do Arthur Bispo do Rosário, apesar de manter a sua beleza, de ter uma profunda elaboração técnica, ela permanece com uma ideia que precede, que é de uma história e de uma experiência terrível de violência dentro das instituições manicomiais, como foi o caso, por exemplo, do Arthur Bispo do Rosário. Arthur Bispo do Rosário foi um homem afro-brasileño que também foi sequestrado e levado a um outro hospital psiquiátrico, desta vez em Rio de Janeiro. Ele hacía suas obras, sobretudo com bordados, a partir de los materiales que encontraba ahí, los materiales de la basura, los materiales de su propia ropa que él desbordaba para sacar hilo a hilo y hacer así sus bordados azules en sus piezas. Él tenía una idea muy fija de que su vida y su obra eran como una misión divina en la cual él debería catalogar todas las cosas bonitas del mundo, el místico y la posibilidad de inventarse un otro mundo delante de una realidad asombrosa, se plastifica, se materializa en obras que ahora tenemos el honor y la alegría de presentar aquí en Malva
por la primera vez.